Bueno, bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte de lo que es el calor. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que era el calor, el calor específico, la calorimetría? Hoy vamos a hablar de lo que es el calor latente, calor de vaporización, calor de fusión y una cuanta cosa más. Así que directamente voy al material. Bien, ¿se acuerdan que nos quedamos aquí en la calorimetría? Yo le dije que este aparato que está ahí, el calorímetro, servía para saber el calor específico de una sustancia o de un cuerpo, de un material, ¿verdad? Entonces, yo le comenté que por aquí entraba calor y lo que hacía era que calentaba el agua que estaba aquí. Aquí había una veleta que daba giro y lo que hacía era que movía el agua para que la temperatura aumentara y aquí se creaba un equilibrio térmico. Luego, que eso no lo comenté, el agua cruzaba por aquí y se encontraba aquí con una sustancia, un material. Entonces, se ligaban y aquí se creaba lo que era esto, lo que era, primero, Q1 negativo, era el calor cedido a la sustancia y Q2 era el calor absorbido por la sustancia. Entonces, aquí se medía lo que era el calor específico de la sustancia que se ligaba con el agua. Y esto era por el asunto de la ley de conservación que decía que el calor cedido tenía que ser igual al calor absorbido. Y aquí tenemos, bueno, sabemos que la Q, bueno, aquí, sabemos que esta formulita sale de esta, que es el calor específico. Entonces, si esto era Q1, significa que todo esto era 1. Si era Q2, significa que esto era todo Q2. Y así podíamos encontrar una ecuación de equilibrio que era la ley de conservación. Si esa C salía negativa, era porque uno de estos cambios de temperatura eran negativos y el menos por menos se multiplicaba y daba más. Si la C salía positiva, entonces no había problema con la temperatura porque la temperatura las dos iban a dar positiva. Pero eso lo vamos a ver en un ejercicio por ahí. Así que no se preocupe, solamente era explicándole esa partecita. Luego tenemos esto, miren. Aquí tenemos el asunto del calor latente. Primero, como nos enseñaron en primaria, los materiales, la sustancia, los gases, los materiales tienen una particularidad de que pueden estar en 3 tipos de estados. Un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. Entonces, el estado que se ve más rojo es donde hay más calor. El estado donde se ve más azul es donde hay más frío, o donde hay menos calor. Este sería, ¿verdad?, los dos. Entonces, cuando una materia cambia de sólido a líquido, se llama fusión. O sea, cuando hay un cambio de estado, hay un cambio de temperatura y esto se llama temperatura de fusión. Cuando va de líquido
a gas se llama vaporización. Cuando vas de gas a sólido se llama sublimación. Y así sucesivamente. Miren, aquí también se llama sublimación. Cuando va de sólido a gas y de gas a sólido se llama sublimación. Cuando va de líquido a sólido se llama solidificación. Y cuando va de gas a líquido se llama condensación. Esos son los diferentes tipos de estado y los diferentes tipos de temperaturas, o sea, el nombre que se le da a esas temperaturas o a esos tipos de calor que hacen que la materia cambie de estado. Entonces, a estos tipos de calor se le llama calor latente. El calor latente es el calor donde la sustancia absorbe o libera energía. O sea, hay una forma de calor latente que se llama progresivo, que va de sólido a líquido a gas. O sea, cuando la materia va de sólido a líquido y luego va a gas, eso significa que la materia está absorbiendo energía. Y cuando la materia va de gas a líquido y luego vuelve a sólido, eso significa un estado regresivo, un calor regresivo, donde lo que me está indicando es que la materia está soltando energía. ¿Ven? Entonces, el calor latente es esa forma de absorber y liberar energía de la materia. Entonces, en el calor latente podemos encontrar varios tipos de calor. Bueno, pero antes de eso, decirle que el calor latente no te lo podemos expresar de esta forma, donde Q viene siendo el calor latente, la L viene siendo la absorción o liberación del calor, y la M viene siendo la masa, ¿verdad? La materia, la masa de la materia. Entonces, este más y menos lo que significa es que cuando yo tengo esta formulita como más, eso es que el calor se está absorbiendo. Y cuando tengo esta formulita como menos, es que se está liberando. O sea, vamos a suponer que yo estoy hablando de una materia que va de sólido a líquido. Eso significa que esta formulita tiene que ir positiva. Y cuando va de líquido a sólido, significa que esta formulita tiene que ir negativa. ¿Verdad? Porque va soltando calor. Y cuando es positiva es que va absorbiendo calor. Entonces, aquí nosotros podemos ver varios tipos de calor. Uno que se llama el calor de fusión. El calor de fusión, que se representa como LF, es el calor de las sustancias cuando van a cambiar de un estado sólido a un estado líquido. Un ejemplo, aquí tenemos el agua cuya temperatura de fusión significa que ese es el límite del agua cuando cambia su estado de sólido a líquido. O sea, si es por debajo de ese cero, significa que el agua se vuelve sólida. Y cuando es por encima de ese cero, significa que el agua se vuelve líquida. Claro, eso es lo que significa temperatura de fusión. Entonces aquí tenemos el calor de fusión. Este calor lo que indica es que eso es lo que necesita el agua para volverse de sólido a líquido. Te meten hielo, un envase, lo ponen a calentar. Cuando llega a esa temperatura, 80 calorías por gramo, entonces el agua, el hielo lo que hace es que se descongela. Igual pasa con estos materiales. Ustedes ven el hierro, que es una temperatura altísima. Eso es porque el hierro necesita una temperatura bien alta para volverse de sólido a líquido. Entonces, esto es las calorías que necesita el hierro para llegar a esa temperatura. ¿Vieron?
Entonces, eso es lo que se llama calor de fusión. Pero claro, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en los ejercicios después. Aquí tenemos lo que es el calor de vaporización. Ya ustedes se imaginan. La vaporización viene desde aquí, miren, de líquido a gas. O sea que el calor de vaporización es el calor que cuando ustedes le agregan a la sustancia es líquida y se vuelve gas. Aquí lo dice, miren. Para que el agua se vuelva gas, necesita una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa eso? Que el calor de vaporización del agua es de 540 calorías sobre grado. O sea, esto es lo que se necesita para que el agua llegue a esta temperatura. Cuando ustedes están hirviendo agua, ustedes saben que el agua se va vaporizando mientras va hirviendo. Entonces eso significa que está cerca de ese 100. Cuando se, cuando se calienta más, entonces significa, ¿verdad?, que la vaporización se hace completa. Entonces, aquí también la vemos, la misma formulita de ahorita, pero con esa LV. ¿Verdad? Ese es el calor de vaporización. Ok, vamos más para abajo. Aquí tenemos lo que es la transferencia de calor. El calor, así mismo como hemos visto, se transfiere de un cuerpo a otro, de una materia a otra. Y esta transferencia ocurre de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. La de conducción es la forma más común. Este niño tiene una barra de metal y lo que está haciendo es que está metiendo la barra de metal en la candela. Entonces lo que ocurre aquí es que la barra se calienta y el niño del otro lado la siente, ¿verdad? Entonces eso es calor por conducción. Igual cuando ustedes están hirviendo agua, si ustedes están hirviendo agua, el agua está aquí. Si usted le pone la mano a la olla, tiene el calor, el caliente. Eso significa que la candela está pasando calor a la olla y ustedes le ponen la mano y se quema. Entonces, eso es calor por conducción. El calor por convección es el calor que está pasando con la niña. Aquí está el fuego, la candela calienta el aire y la niña siente el aire caliente. Eso pasa con la olla cuando ustedes hierven agua, tira vapor caliente y ustedes le pueden poner la mano aquí y sienten ese calor. Eso se llama calor por convección. Eso es el calor que ocurre cuando el aire se calienta y nosotros lo sentimos. Bueno, ese es calor por convección. Y el calor por radiación es el calor que ocurre con las ondas electromagnéticas. O sea, un ejemplo, el sol. Ustedes están en la playa, sienten el sol arriba y le da calor. Entonces, esas ondas electromagnéticas del sol que inciden en la atmósfera y después inciden en el aire, llegan a donde ustedes y eso se llama calor por radiación. ¿Ven? Que no es un calor como el que nosotros provocamos con ese fuego, sino otro calor. Bien, entonces eso es esto. Muy bien, vamos a ver. Bueno, aquí habla de conductividad térmica. ¿Qué viene siendo la conductividad térmica? La conductividad térmica es la propiedad que tienen ciertos materiales en transmitir el calor. O sea, o sea, o sea, eh, hay materiales como la plata que son buenos conductores de calor, ¿verdad? Son buenos conductores de calor. Entonces, esto de la conductividad térmica es eso, la propiedad que tienen algunos materiales en conducir el calor, ¿verdad? Aquí tenemos como primero la plata, que es el metal que mejor conduce el calor. Y aquí tenemos
el platino, que es de los metales que menos conduce el calor. Aquí tenemos el cobre. ¿Verdad? Eso significa que si ustedes ponen una barra de plata cerca de la candela y una barra de cobre, la barra de plata se va a calentar más rápido porque es mejor conductora de calor. Aquí tenemos una formulita que es la formulita de la ley de Fourier sobre la conductividad de algunos materiales, donde la K es la constante de conductividad, que eso viene siendo un numerito que se le da algunos valores a algunos materiales. Mientras más grande es el numerito, mayor conductividad es. Tenemos la A, que viene siendo el área de incidencia. Un ejemplo, la ventana, yo la cierro. Le da el sol a la ventana. Yo quiero saber qué tanto calor la ventana está permitiendo para que entre aquí a mi cuarto. Entonces, con esta formulita, sabiendo el área de la ventana, el área, la temperatura, el cambio de temperatura viene siendo la temperatura de afuera con la temperatura de aquí adentro. La E viene siendo el grosor de la ventana. Y la T viene siendo el tiempo que está el sol incidiendo a la ventana. Porque también el tiempo depende, porque mientras más tiempo dure el sol incidiendo a la ventana, entonces más calor va a entrar. Entonces aquí tenemos esa formulita. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Solamente se lo quise mencionar. Lo vamos a ver en los ejercicios. Bien, entonces, vamos por acá. Bueno, aquí está la transferencia de calor por convección y por radiación, ¿verdad? Ya se lo vimos. Bien, entonces, eso era lo que yo tenía que decirle sobre la parte del calor que nos faltaba. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Una preguntita? Vamos a ver. ¿Alguna aclaración? Muy bien, entonces, Oriana, dímelo. Entonces, profesor, digamos, en el ejemplo que usted mencionó sobre si metemos un hielo a un vaso de agua, entonces el hielo estaría absorbiendo el calor del agua y el agua absorbiendo el hielo, ¿cómo sería? Bueno, sí, el agua generalmente va a estar a una temperatura más alta que el hielo. Entonces, lo que ocurre es que el hielo absorbe el calor del agua. ¿Entendiste? Y por el asunto de la temperatura ambiental, del medio ambiente, el hielo va a llegar un tiempo de que se va bueno, el hielo lo que hace es que se va a volver líquido, ¿verdad? Pero es por eso, porque el hielo lo que hace es que le absorbe al agua la temperatura y al final el equilibrio térmico resulta de que el agua es más fría que como estaba al principio. ¿Entendiste eso, Oriana? Sí, gracias. Luego el aire incide en esa agua y lo que hace es que después con el tiempo el agua que estaba fría por el hielo ahora va a estar un poquito más caliente, porque el aire también es un fluido, ¿verdad? Y ese aire incide en el agua. Sí, así mismo, además, eso está muy bien esa parte. Así mismo sería. Igual cuando ustedes le ponen la mano a algo caliente, ese algo caliente lo que hace es que le transmite energía a ustedes. Bueno, por eso es que se queman, ¿verdad? Porque las moléculas que están en su mano comienzan a vibrar y por eso es que se queman. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, vamos a ver. Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos a darlo ahí.